Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Sin lugar a dudas que el día de ayer, sábado 11 de septiembre, es una fecha en la historia de la humanidad, como lo dijimos en su oportunidad, siendo embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de América, cuando ocurrió la tragedia del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, más conocidas como el World Trade Center. Habría un antes y un después de esa fecha. Y habría un antes y un después de esa fecha, independientemente del número de víctimas de todas las nacionalidades de esos atentados terroristas que derribaron esas dos torres gemelas y otros edificios alrededor. Es que para la diáspora dominicana, independientemente de que quien les habla era embajador de República Dominicana, nombrado por el doctor Leonel Fernández Reina y ratificado como embajador por el ingeniero Hipólito Mejía, el conocimiento que yo tenía de la diáspora dominicana desde la década de los 60, que comencé a viajar a New York, sabía muy bien lo que representó esa tragedia para la diáspora dominicana en los Estados Unidos de América, además de los vínculos familiares con dominicanos regados en medio mundo. Al acercarse esta fecha, independientemente de comentarios que he hecho en programas anteriores, quise redactar un artículo para uno de los periódicos de circulación en el país, el cual no fue publicado, pero me van a permitir, con la benevolencia de la teleaudiencia de El Reporte Saladín, darle lectura a este artículo. Una misa por las víctimas dominicanas de septiembre 11. Yo decía el próximo septiembre 11, ya septiembre fue ayer sábado. Se cumplen 20 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas en New York, ocurrido en el 2001, llenando de dolor y sufrimiento al mundo, donde perecieron, las cifras de esa época eran alrededor de unas 4.000 personas, donde de acuerdo con las autoridades norteamericanas murieron, y esas eran cifras que iban variando cada día, unos 41 dominicanos, y como embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de América, nombrado, como lo mencioné anteriormente, por el doctor Leonel Fernández y ratificado por el expresidente Hipólito Mejía, me tocó compartir con la diáspora dominicana y los familiares de las víctimas todo el dolor y sufrimiento colectivo. Por eso, en el programa El Reporte Saladín del domingo 29 de agosto pasado, sugerí al gobierno dominicano auspiciar aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, una misa en la Catedral Primada de América para que la diáspora en los Estados Unidos y los familiares que viven aquí en nuestro país vean que no olvidamos a esos 41 dominicanos, y esas cifras siempre variaban, unos más, unos menos, que fueron víctimas del atentado terrorista contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Repito que estoy dando lectura a ese artículo que escribí titulado Una misa para las víctimas dominicanas de septiembre 11. Aunque han pasado 20 años, como homenaje de recordación a esos dominicanos que murieron en esta tragedia del 11 de septiembre, debería, independientemente de los actos que organiza cada año el Consulado General de nuestro país en New York, levantarse aquí en Santo Domingo un monumento de recordación con una placa con los nombres de todos los que murieron en las Torres Gemelas, para que las autoridades de nuestro país y familiares de las víctimas puedan honrar la memoria de los caídos aquí en la República Dominicana, independientemente de los actos que se hacen en New York, que se hicieron a partir de ayer sábado
en New York. Hoy que tanto se menciona el monto de las remesas que envían a nuestro país dominicanas y dominicanos, rondando los 8.000 millones de dólares, honrar la memoria de los que murieron en las Torres Gemelas es una demostración de que no los hemos olvidado. Nunca los olvidaremos. A mí me tocó, con posterioridad a septiembre 11 además, vivir la tragedia de la caída del vuelo 587 de American Airlines en el mes de noviembre y estar presente 2 semanas en New York, conjuntamente con el cónsul general en esa época, Luis Eludis Pérez. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Con la benevolencia de ustedes acabo de dar lectura a ese artículo titulado Una misa por las víctimas de septiembre 11 que enviamos a un periódico de circulación nacional y que no fue publicado. Pero en esta fecha quiero volver a insistir en la necesidad de que tanto se habla de las remesas de los dominicanos, no solo en Estados Unidos de América y Puerto Rico, sino alrededor del mundo, que esos dominicanos que cayeron en las Torres Gemelas se merecen aquí un monumento y una placa con los nombres de los mismos. En la zona de lo que fue la zona cero, el Ground Zero que llamaban los norteamericanos, ahí está ese museo en el que están recogidos los nombres de muchas de las dominicanas y dominicanos que cayeron en ese día trágico para la historia. Nos tocó en una oportunidad
como lo decíamos anteriormente, acompañar al entonces presidente Hipólito Mejía a un almuerzo en el piso 102, Windows of the World, invitado por el entonces secretario de Vivienda de los Estados Unidos, Andrew Cuomo, y en esa oportunidad vimos y recordamos cómo la mayor parte del personal y los mozos y el personal también femenino que trabajaba en el restaurante Windows of the World en el piso 102, inclusive se veían las nubes pasándole cerca a esa altura que tenía ese restaurante, y vimos ahí todo ese personal dominicana que vinieron a saludar al entonces presidente en ese periodo, Hipólito Mejía. Por eso tenemos que recordar no solo a ese personal dominicano, porque quien les habla también, siendo funcionario del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, jefe de la División Internacional de Sedopex, y luego subdirector y luego director de Sedopex, me tocó abrir lo que fue la oficina de Sedopex en las Torres Gemelas, y por lo tanto conocí gran parte de los dominicanos que trabajaban en áreas de mantenimiento, en el restaurante Windows of the World, y muchos de los dominicanos que trabajaban en diferentes instituciones. Y quiero, aunque no es frecuente hacerlo en nuestro país, como dice mi querida esposa Bertanín de Saladín, que este es un país muy tímido en hacerles reconocimientos a los otros, en darle méritos a los otros por lo que hacen. Y hoy en este programa quiero saludar la labor que ha hecho el Diario Libre, que ha sido el único diario que recientemente ha publicado varios artículos de los eventos de septiembre 11, incluyendo fotografías de muchos de los que cayeron en esa oportunidad y también declaraciones del entonces cónsul Luis Eludi Pérez. Él narra ahí episodios que los invito a ustedes a leerlo en ese periódico El Diario Libre. Pero para la diáspora dominicana, estando yo en Washington de embajador, cuando mi hijo Roberto Alejandro Saladín Nin vio en la televisión de la residencia de la embajada nuestra, en la televisión, lo que estaba ocurriendo, que un avión se había estrellado contra las torres, mi esposa me llamó, yo siempre me iba temprano a la embajada, para informarme inmediatamente. Y a partir de ahí, cuando yo llamo al Departamento de Estado para preguntar qué instrucciones tenían, me dijeron por teléfono, estamos abandonando el edificio, y me cerraron el teléfono. Inmediatamente me reuní con el personal, le dije a todos los que eran padres de familia que fueran a las escuelas a recoger a sus hijos e irse a su casa, y cuando llegasen a su casa, llamarme por teléfono para confirmar que habían llegado a su casa. Los tapones que se ocurrieron en Washington fueron de tal magnitud que muchos de ellos llegaron muy tardíamente, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Cuento estos episodios porque la situación que se vivió en Washington en esos días, cuando cerraron el aeropuerto de Washington, de Ronald Reagan, aquella ciudad era un desierto de fantasmas. Y por supuesto ahí recibí yo una notificación de que a convocatoria del Departamento de Estado había sido convocados todos los cancilleres de América Latina y el Caribe a una reunión en el Departamento de Estado, y vino a nuestra ciudad el canciller Hugo Tolentino Dibb, hoy fallecido. En esa oportunidad pudimos ver también cómo se dirigió a la nación el presidente George Bush, hijo, a las 9:35 de la mañana de ese 11 de septiembre del 2001, diciendo cómo enfrentarían los Estados Unidos de América y cómo perseguirían para hacerle justicia a los autores de esa tragedia de septiembre 11. Como dato, quisiera recordar que el primer avión se estrelló a las 8:48 a.m. de la mañana contra una de las Torres Gemelas a la altura del piso 80. Era un Boeing 767 y la dirección era
Los Ángeles. Por eso los tanques de gasolina de todos los aviones estaban llenos. Luego el segundo avión se estrella contra la segunda torre a la altura del piso 40, el otro fue a la altura del piso 80, y el mundo ya vio por televisión que no era un accidente, sino que era un atentado terrorista. Ese avión, segundo avión, tenía 56 pasajeros. A las 9:35, lo repito, AM, habló el presidente George W. Bush dirigiéndose a la nación para informarle, y ahí las autoridades norteamericanas tomaron la decisión de ordenarle a 5,000 aviones que estaban en el espacio aéreo de Estados Unidos de América de aterrizar. Imagínense el trabajo de las torres de control para aterrizar 5,000 aviones próximos al más próximo aeropuerto. Luego, a las 9:43 AM, se estrella un avión contra el Pentágono, un Boeing 757 también de American Airlines, que la ruta que tenía era para Los Ángeles con 58 pasajeros. Y a las 10:05 se derrumba la torre sur del World Trade Center, y vimos el triste espectáculo de personas que se arrojaron para no perecer quemados en los pisos más altos de las torres. En esas torres gemelas trabajaban unas 50,000 personas, y por supuesto, el rol que jugaron los bomberos, los voluntarios y lo que se vivió, fue para los Estados Unidos de América el segundo Pearl Harbor de su historia. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, haciendo una reseña primero del artículo que escribí para publicarlo en uno de los diarios donde sugeríamos a nuestro gobierno que se celebrase una misa en la catedral para recordar a los dominicanos y dominicanas que cayeron en las torres. Y lamentablemente ese artículo no fue publicado, pero los que tienen teléfonos pueden hoy accesar a las redes y ahí van a encontrar ese artículo que escribimos que no llegó a ser publicado. Para quien les habla, para mi esposa Berta, para mis hijos, que vivimos esa experiencia en Washington, siendo embajador una segunda vez ante el gobierno de los Estados Unidos de América.
habiendo sido también embajador representante permanente ante la OEA y por otra parte director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo, conociendo como conocíamos a la diáspora dominicana, porque cuando en el año 2000 se celebró un evento en la Universidad de New York llamado Dominicanos 2000, que reunía unos 2.000 profesionales dominicanos, ahí que estaba presente Hillary Clinton y por supuesto también el doctor La Antigua y muchos de los aspirantes dominicanos a participar en la política de los Estados Unidos de América, como Yulisa Reynoso y otros que nos acompañaban en esa oportunidad. Definitivamente, quien les habla y mi familia, nunca podremos olvidar lo que fue ese evento. La cantidad de llamadas telefónicas que recibí yo en la embajada de familias aquí en República Dominicana preguntándome por sus familiares, que si esos familiares estaban todavía en New York. Algunos habían viajado a Washington y no quiero mencionar nombres porque serían muchos, pero vinieron por tierra a Washington para poder irse luego por tierra a Miami y desde Miami tomar vuelos de regreso a la República Dominicana, porque la situación política era extremadamente tensa en los Estados Unidos de América. La reacción popular contra lo que eran los árabes, independientemente de las sectas religiosas a las que pertenecían, porque hay muchos árabes que son cristianos ortodoxos, no musulmanes. El efecto que tuvo la visita del presidente George Bush, hijo, 3 días después de las Torres Gemelas, de visitar la mezquita de Washington, que está en la Massachusetts Avenue, prácticamente a 5 minutos a pie de la residencia de la Embajada de República Dominicana. Esa visita tuvo un efecto extraordinariamente importante, porque prácticamente amortiguó. En Los Ángeles hubo una persona que le tiró su carro al edificio, creo que de una de las mezquitas árabes. Y esa visita del presidente George Bush, hijo, ayudó en parte a frenar esas reacciones. Es importante pues destacar que en ese evento también es el que provoca que el Congreso de los Estados Unidos de América promulgue la ley patriota, y por eso yo hablaba de un antes y un después de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001, porque a partir de ahí la gran democracia del mundo, que son los Estados Unidos de América, independientemente de los roles que le ha tocado jugar a ese país a nivel mundial, pero la primera democracia del mundo con sus padres fundadores fueron las que crearon precisamente una democracia donde había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y como llaman los norteamericanos, esos poderes que se balancean unos con otros. Y ese ejemplo de democracia fue el que siguieron muchos países del mundo en la creación de repúblicas democráticas, incluyendo la influencia que tuvo esa Constitución norteamericana en la Constitución que redactó José Núñez de Cáceres en la independencia efímera, o luego el Manifiesto de enero de 1844. Pero ahí descubrieron los Estados Unidos de América que los sistemas de cómputo de la Dirección de Migración y Naturalización, de la aduana de los Estados Unidos de América y del FBI eran incompatibles por ser los profesionales de instituciones y pudieron posteriormente cruzar informaciones de todas esas instituciones, porque los pilotos de esos aviones que he mencionado fueron entrenados en los Estados Unidos de América. Y hubo un agente de la FBI, circuló en la prensa norteamericana, que envió un informe a Washington al FBI diciendo que le resultaba muy extraño que un grupo de árabes estaba aprendiendo a pilotear aviones comerciales y aparentemente nadie le hizo caso en Washington a ese informe que envió ese agente del FBI. Quien les habla como embajador ante la Casa Blanca le hizo una nota diplomática, primero dándole el pésame
a las autoridades norteamericanas por la muerte de tantos norteamericanos, dominicanos y de tantas nacionalidades también. Y sugiriendo que se le permitiera a todos los países que habían perdido seres humanos en esa tragedia de septiembre 11, levantar un monumento de acuerdo con su religión para que sus familiares pudiesen anualmente ir y por lo menos depositar una ofrenda floral en esos monumentos. Finalmente las autoridades norteamericanas levantaron el museo que muchos de ustedes conocen en sus viajes a New York. Pero vuelvo a reiterar que para mi familia y para mí nunca olvidaremos a esas dominicanas y a esos dominicanos. Y no los podemos olvidar porque en el Sibley Hospital de Washington, en una de esas situaciones que tuvimos que ir a ese centro hospitalario, conocimos a una dominicana de San Cristóbal que limpiando pisos se llevó para Estados Unidos más de 10 familiares. Y son esas dominicanas y dominicanos que envían esos casi 8.000 millones de dólares anuales para que la balanza de pagos de la República Dominicana pueda pagar la factura petrolera, en parte la deuda externa de nuestro país. Y yo les rindo de nuevo un homenaje en nombre de mi esposa, Berta Ninde Saladín, y de mi familia, y por eso no podemos ni debemos olvidarlos. Y por eso solicité en este artículo no publicado, pero que está en las redes, un monumento aquí en República Dominicana con los nombres de los que cayeron el 11 de septiembre del 2001. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos y vacúnense todos. Eso es amor a su país. Buenas tardes.